Saludos. En esta comunicación que presentamos al tercer Congreso de Comunicación Europea, mi compañera Elena Benítez y yo reflexionamos sobre nuestro trabajo de investigación en el área de historia del periodismo, en el que también hemos impartido docencia, y reflexionamos sobre cuál es el mejor camino para conectar los conocimientos del área con la creación en línea con las directrices europeas de una ciudadanía crítica y participativa en estos tiempos del año. En esta comunicación presentamos propuestas didácticas que permitan a los investigadores de nuestro área comentar las investigaciones que están realizando con la práctica docente y, por supuesto, con la necesaria transferencia de conocimientos a toda la sociedad. Se trata fundamentalmente de vencer la posible desmotivación del alumnado hacia estas materias de historia, buscando centros de interés en la actualidad y procurando dotar al alumnado de herramientas críticas que incentiven su participación en la vida pública y, por otro lado, incentivando la utilización de herramientas de comunicación digital y que mejoran sus capacidades de creación de contenido propio. Tenemos, por tanto, tres objetivos en mente. Por un lado, recuperar un corpus periodístico inédito o poco trabajado en las materias de historia del periodismo, historia de la comunicación social. En segundo lugar, conectar esos contenidos históricos con temas que preocupen al alumnado y que les permitan, de alguna manera, su intervención real en el nuevo entorno europeo como comunicación digital segura. Y, por otro lado, implementar metodologías activas de participación que permiten generar y divulgar conocimientos científicos a través de las nuevas herramientas digitales. La metodología planteada busca esa conexión real del alumnado con los procesos históricos del periodismo e intenta conectarlos con los problemas actuales que preocupen al alumnado, tales como la responsabilidad del periodista, la extensión de la narrativa del odio, los asuntos de desinformación o la propia lucha feminista. Para ello hemos recuperado un cuerpo de textos periodísticos de los siglos XVIII, XIX y XX y se ha construido una guía de trabajo. Son textos que tienen la peculiaridad de ser inéditos o deliberadamente eliminados del cuerpo canónico de la historiografía clásica. Sobre ello se hace una propuesta de debate en el aula y a partir de ahí se replantearán actividades prácticas que conecten con las tareas de divulgación, investigación y divulgación del conocimiento histórico. El primero de los textos que ofrecemos a su consideración es el Tomadario Útil Sevillano, la primera cabecera andaluza con características de prensa informativa local. Un semanario que lanza José Navarro y Armijo, que es a su vez director, productor y autor dentro de la publicación. Este texto de 1760 que hemos utilizado se titula Satisfacción Precisa y es de su propia autoría. El sentido de utilizar este texto es concienciar al alumnado de que informar no es tarea fácil, no lo es ahora como no lo fue tampoco en el pasado. La función del periodista siempre está en un punto bisagra entre las necesidades del mercado y las necesidades del Estado, que delimita un marco jurídico que posibilita su ejercicio de la libertad de expresión, con más o menos fortuna en función del tiempo histórico que le toque. En el texto en concreto que les presentamos, el autor, Navarro y Armijo, hace un alegato sobre las dificultades que tiene en pleno siglo XVIII para elaborar un periódico. Piensen que estamos en tiempos de la imprenta manual, en los que la falta de noticias y el laborioso proceso artesanal dificultan enormemente esta producción semanal de periódicos. Por otro lado, el autor se queja de que tiene que hacer frente a la censura previa, es decir, cada semana tiene que llevar el periódico al juez de imprenta para que valide su publicación y puesta al servicio del público. Por otro lado, el texto rezuma esa lucha apasionada por ofrecer un producto de calidad
al servicio de sus lectores frente a los escasos beneficios económicos obtenidos por tan ardua tarea. Por tanto, el tema que queremos abordar es la dificultad para emprender proyectos periodísticos. Lo era entonces en el siglo XVIII y lo es en la actualidad. Siempre con ese marco contextual de la aparición de la prensa informativa local que pretende atender a las necesidades reales de los ciudadanos. Y por otra parte, el hacer frente a los críticos, las voces críticas que siempre son propensas a minusvalorar el trabajo del periodismo serio, ¿no? En este caso de Navarro y Armijo, porque procuran una prensa más reflexiva o más literaria y menos funcional. Eh, con todo esto puesto sobre el escenario, en el aula se pueden debatir cuestiones de urgencia y de actualidad, ¿no? Por un lado, cómo la censura gubernamental a lo largo de los siglos ha supuesto un límite al desarrollo del periodismo. Por otro lado, se puede dialogar con los alumnos sobre las dificultades para mantener negocios periodísticos estables y rentables, no solo antes, sino también ahora. Y esa necesidad de rentabilidad no justifica en absoluto que se mantengan actitudes poco profesionales. De hecho, la honestidad y el rigor profesional serán siempre las mejores armas para luchar contra las calumnias y las críticas de los que no aceptan nuestro producto. Otro de los textos que proponemos para analizar dentro de esa relación entre los temas de importancia, de interés del pasado y los temas de relevancia en la actualidad, pues es este texto de Vicenta García Miranda, titulado Entusiasmo y desaliento, y publicado en la revista sevillana La Platea como revista de teatros y de literatura a mediados del siglo XIX, en concreto en 1850. En él podemos encontrar ideas dentro de la lucha feminista, aún desde un concepto de incipiente colectividad, cuando la autora hace referencia, por ejemplo, al poder eh, de la libertad de la que disfruta el hombre, al decir, dejadme pasar donde el hombre disfruta de su albedrío. Em, en definitiva, estamos ante un texto en el cual se va a realizar una defensa del papel autorial de la mujer y de su igualdad de derechos hacia un posicionamiento rupturista en el marco de una sociedad androcéntrica y provinciana. Eh, es importante también tener en cuenta a la hora de analizar este texto que estamos ante una lucha feminista que aún es bastante tímida y se realiza desde una vinculación muy fuerte con el ámbito literario a través del periodismo, pero desde una perspectiva autorial más ligada a la literatura que al concepto más actual que conocemos de profesional dentro del periodismo, ¿no? Em, Surge sobre todo eh, a partir de esa conciencia de identidad grupal que posibilita iniciativas como la Hermandad Lírica entre autoras de Carolina Coronado, que en ese momento sí era una autora ya bastante conocida y que facilita a otras como la propia Vicenta, eh, pues poder realizar a través de la prensa del momento pues una defensa de estas ideas incipientes de feminismo colectivo. Sobre todo destaca dentro de la prensa sevillana en un momento en el que también vemos importantes eh, iniciativas similares en otros puntos como Estados Unidos, donde en ese momento estaba en plena emergencia el movimiento feminista de Seneca Falls, ¿no? Y posibilita además este texto una serie
importantes temas para el debate, como por ejemplo la prensa como instrumento histórico de la mujer en su vindicación de derechos, o el rol autorial femenino un tanto denostado por la historiografía tradicional en la historia del periodismo, o el propio periodismo como herramienta de cambio político-social en la historia, así como el uso de la prensa no tradicionalmente propagandística, sino ya más informativa, literaria, como vehículo también de propaganda ideológica. E incluso también la influencia o la evasión mediante una serie de estrategias de las restricciones legales en el marco de la comunicación de momento para poder abordar una serie de temas un tanto no considerados como oportunos a la hora de su tratamiento en la prensa de momento. Un tercero de los documentos periodísticos seleccionados es esta caricatura correspondiente a la cabecera madrileña El Mundo Cómico del año 1876. La cabecera se ríe en esta caricatura de los problemas que acarrea por una malísima gestión de los anteriores administradores. Eso había provocado ciertos revuelos y manifestaciones a la puerta del propio periódico exigiendo que se les devolviera pues, lo que se les había quitado, reivindicando que se asumieran las responsabilidades legales y económicas de todo el periódico. Ellos le dan la vuelta en un sentido muy característico del humor periodístico, diciendo que los que se agolpaban a las puertas del periódico son efectivamente nuevos suscriptores que tienen prisa por recibir el nuevo producto periodístico. Este ejemplo de sátira periodística podría considerarse como un antecedente del meme. Es una manera crítica de mirar, de ver la realidad, ¿no? Muy presente en la tradición periodística española como ejercicio de libertad de expresión. La risa, la sátira, el humor periodístico es propio de sociedades democráticas que funcionan correctamente. Esto nos llevaría al debate con el alumnado sobre los límites a la libertad de expresión, siempre el golpe contra las calumnias, contra los atentados contra la dignidad del ser humano, ¿no? Eso nos llevaría también a hablar sobre la responsabilidad legal de los medios y sobre todo lo que se está publicando, ¿no? Y trayéndolo ya al presente, pues reflexionar con ellos sobre los desafíos éticos de la profesión periodística, como reducir el intrusismo o acabar con el anonimato. El último de los textos de nuestra propuesta es una entrevista que Carmen de Burgos Seguí, conocida popularmente como Colombine, hace a líder del movimiento sionista en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, eh, Max Nordau. Es publicada en el Heraldo de Madrid y se refiere al año 1905. Destacamos del análisis una cita: el fanatismo de cualquier clase es siempre perjudicial, como vemos de plena actualidad. Una cita del entrevistado que la propia Carmen de Burgos hace suya a través de su visión de defensa del feminismo, del sionismo, entendido como un posicionamiento tolerante frente al racismo y la xenofobia, y de defensa de un europeísmo eh, muy llamativo en una cosmopolita de 1905. El feminismo de Carmen de Burgos es un feminismo avanzado que rompe arquetipos en la prensa y la sociedad, afianzando la profesionalidad de la mujer periodista ya más que escritora, con temas como el sionismo y el europeísmo, en una lucha feminista que también defiende el liberalismo en una identificación con la lucha frente al racismo y la xenofobia. De hecho, en la entrevista
trata temas muy relacionados con los derechos de la mujer desde una perspectiva muy liberal en cuanto a la consolidación del papel femenino en la universidad, la necesidad, por lo tanto, de reformas educativas, eh, habla también del matrimonio morganático, de la importancia de los roles de género, incluso el socialismo utópico a través de las referencias a Heim. Dentro del contexto es importante destacar que Carmen de Burgos supone un hito en la consolidación femenina del periodismo y en la sociedad de España en su momento, al ser la primera redactora fija en plantilla en un medio de comunicación, corresponsal de guerra y cronista parlamentaria, tratando temas reservados a los hombres, mmm, y que el propio Heraldo de Madrid destaca dentro de su europeísmo la obra educadora que realiza frente a males como el racismo y la xenofobia, como vemos en esta entrevista. Como temas para el debate proponemos también la prensa como instrumento histórico de la mujer en su vindicación de derechos, el rol de autoridad femenino en la historia del periodismo, el propio periodismo como herramienta de cambio político-social en la historia, los medios informativos como vehículo de propaganda ideológica o la influencia o evasión de las restricciones legales en el marco de la comunicación. Como elemento de discusión, tanto Elena como yo queremos subrayar que las nuevas tecnologías permiten renovar la disciplina de historia del periodismo, facilitando el acceso y la localización de documentos inéditos dispersos por colecciones digitales en cualquier parte del mundo, pero también permiten el análisis y la difusión. Análisis se facilita mucho con la transcripción de textos a partir de la IA o del establecimiento de relaciones entre documentos dispersos, pero fundamentalmente estas herramientas digitales nos permiten trabajar con el alumnado en la cuestión fundamental de dar a conocer esta riqueza patrimonial y mejorar el conocimiento sobre este microcosmos. En la selección que hemos realizado, particularmente hemos incidido en cuestiones de periodismo local o mujeres periodistas, pero las posibilidades de aplicación son muy amplias. La parte más relevante de la investigación en este caso es la implicación del alumnado en tareas de análisis, investigación y divulgación a través de estas herramientas. La idea fundamental es generar comunidades digitales que comparten intereses comunes en la historia del periodismo. Y esto podemos hacerlo por muchos canales, estableciendo diálogo con personajes históricos, recreando escenarios propios del periodismo desaparecido, pensar con la IA soluciones para problemas de hoy, planteando nuevos formatos como web de noticias locales que difundan cuestiones que preocupan a la ciudadanía o generando bases de datos, puntos multimedia, ¿no? La idea es generar actividad en torno a la historia del periodismo y que esto se haga usando las nuevas herramientas digitales. Establecemos finalmente dos conclusiones en relación con eh, la reflexión que Carmona ha hecho en sus lecciones sobre la historia. Recientemente subrayamos la idea de que la complejidad de la historia nos obliga a hacer miradas interdisciplinares, a mirar en profundidad esas partes de la historia insuficientemente tratadas, particularmente en nuestro caso, hacia las voces críticas o discursos heterodoxos o divergentes del canon establecido. Y por otro lado, una reflexión conjunta sobre las necesidades de subrayar la formación ética para una ciudadanía crítica y participativa, porque efectivamente, como dice Morgan, el avance tecnológico no garantiza el progreso ético-moral. Por tanto, tenemos que reflexionar inevitablemente con el alumnado sobre el poder del individuo y su capacidad transformadora. Tenemos que seguir reflexionando sobre las leyes del mercado, los límites gubernamentales a la libertad de expresión y, por supuesto, tenemos que seguir incidiendo en el hecho de que el ejercicio de la crítica está siempre en el centro de la democracia. Les agradecemos su atención y quedamos a su disposición para cualquier consulta que quieran plantear.